Soy Pablo Sánchez, Peter Redwhite, para Res Hispánica. Supone para mí un honor enorme que alguien de la talla de Agapito Maestre se haya leído mi último libro, le haya gustado tanto y me pida estar hoy aquí con todos ustedes en este canal. La obra en cuestión es Dorothy y el descubrimiento de América. Es una novela publicada por la editorial Berenice de Córdoba, del grupo Almuzara, y que he coescrito con el legendario músico y escritor norteamericano Elliot Murphy. Supongo que esto será algo que llame la atención, la aparición de este rockero estadounidense, afincado en París y amante de la cultura europea y que visita con tanta frecuencia España, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene su explicación. Sí que es cierto que, a pesar de que literatura suelo preferir autores de la tradición hispanoamericana, en cuanto a música popular sí que me suelo decantar por rockeros que cantan en inglés, ¿no? Entonces hablé con Elliot Murphy después de uno de sus conciertos en Madrid. Se interesó por mi primera obra, por mi primer libro entonces. Acabamos trabando una buena amistad. He colaborado con él en varias ocasiones, traduciendo dos de sus novelas al español. Y bueno, en la pandemia yo estaba en Moguer, en Huelva, en mi pueblo. Y como se decretó el confinamiento, pues tenía que escribir un email a Elliot por otro tema y le envié varias fotos del cuarto de pintar de mi padre con varios cuadros, bueno, como esta pintura que tenemos aquí atrás, ¿no? Entonces, Elliot se inspiró e inició un relato ambientado en dicho cuarto de pintar, en el estudio de un pintor de renombre. Y bueno, y dijo, continúa. Y yo pues terminé la historia, continué, pero pensé que todo acababa ahí, así que terminé la historia lo mejor que pude. Y bueno, pensaba que todo era un mero ejercicio literario que acababa ahí, ¿no? Pero bueno, Elio siguió escribiendo, seguimos intercambiando fragmentos, trabajando juntos, hablando con mucha frecuencia, y todo esto acabó derivando en la actual novela, ¿no? La historia en sí trata de las luchas tanto internas como externas de un profesor de física cuántica, Luis Torres. Esto de Luis Torres es una referencia a Luis de Torres, quien fue el traductor de Colón durante el primer viaje. Y bueno, pues Luis está escribiendo en el cuarto de pintar de su padre, quien como he dicho es un pintor famoso, una novela experimental sobre Cristóbal Colón, ¿no? Luis es profesor de física cuántica en Oxford y está de baja porque la universidad están preocupados sobre su estado mental, porque está trabajando en una teoría que permita viajar en el espacio y en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis está en Moguer, está escribiendo el cuarto de pintar cuando aparece la misteriosa Dorothy, casi desnuda, con su piel tatuada, ¿no? Y a partir de ahí, pues se encadena una serie de acontecimientos, ¿no? Esto nos permite hablar sobre asuntos que no serán o que no son pertinentes, como la brecha generacional, la cultura de la cancelación, la manera de abordar temas históricos, el feminismo o incluso los toros, ¿no? Entonces, bueno, pues también llama la atención el que el propio Elliot Murphy, además de autor, sea un personaje de la novela. Hay un Elliot de ficción, lo que nos permite adentrarnos en el asunto del doble en literatura. Y esto es importante porque la teoría literaria es otro de los temas fundamentales, ya que es la teoría de los mundos posibles aplicada a la física cuántica la que permite a una de las protagonistas o de los personajes principales, a Alice Gould, viajar en el espacio y en el tiempo y ser capaz de habitar la cabeza de Cristóbal Colón durante el primer tornaviaje, durante el regreso del viaje a España tras el descubrimiento. Bueno, pues ya que menciono a Alice Gould, pues es un personaje inspirado en una investigadora norteamericana del siglo XIX y principios del XX, Alice B. Gould, quien fue la mayor experta en la tripulación colombina y la primera mujer en ser miembro de la Real Academia Española de la Historia. Así que hay montones de referencias históricas y literarias y musicales, por supuesto. Y bueno, yo creo que es una obra muy divertida, algo irreverente,
y espero que también sea un texto pertinente, en el fondo un buen libro, una buena obra literaria, y bueno, y que Elliot y yo hayamos sido capaces de vencer las diferencias generacionales, culturales, de idioma, geográficas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también es interesante eh, la discusión que se plantea en la novela acerca de la pertinencia del arte contemporáneo, de los montajes, en este caso de los montajes conceptuales frente al tipo de arte o de pintura que propugna el pintor de la novela, que se inclina más bien por los pigmentos y el lienzo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una discusión interesante que se plantea. Y bueno, pues creo que es una novela apasionante en muchos aspectos y bueno, y por lo menos a mí me ha dado la oportunidad de investigar sobre el descubrimiento, sobre temas que desconocía y me ha hecho reflexionar sobre la manera de abordar estos temas históricos. Yo creo que, y Eliot también, que más que reescribir la historia se trata de conocerla en la medida de lo posible y entenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos tratado de hacer y espero que os guste el libro tanto como a Agapito Maestre, ¿no? Así que nada, muchas gracias, un abrazo a todos y espero que los veamos pronto. Buenos días. Soy Elliot Murphy para Res Hispanica, and I'm here to talk a little bit about a book I wrote with Peter Redwhite called Dorothy and the Discovery of America. You stay right there. This is it. We wrote this book during the COVID confinement. It was a great exercise in history for both of us. We tried to bring Columbus's expeditions to the New World in a modern light. This book time travels past, present, and future, and a lot of music in it as well. And in that spirit, I'd like to sing a little bit of A Touch of Kindness for a start. A little bit of sweetness won't tear you apart, 'cause you'll be there in a minute. You believe me, you'll be exactly where you want to be, with a little touch of kindness. So I hope you'll pick up on Dorothy and the Discovery of America on Almuzara Editions in Spain, and see you down the road.